Bienvenidas, bienvenidos a la otra cara de penitencia. Bienvenidos a este especial que vamos a estar sacando a lo largo de las siguientes semanas, un par de meses incluso, donde vamos a estar tocando el otro lado, la otra cara, los sobrevivientes, las sobrevivientes, quiénes son, cuáles son las voces de quienes han padecido, quienes han sufrido, quienes son víctimas de la delincuencia en este país. Y vamos a empezar con este capítulo de una mujer a la cual yo respeto y quiero mucho por temas de seguridad y por otros temas. Nos pide el anonimato, pero viene al caso ahorita porque el martes escucharon a Valeria. El martes escucharon el testimonio de una mujer secuestradora, una mujer que armó una banda de secuestradores, y hoy vamos a escuchar a alguien que sobrevivió 3 meses de cautiverio ante un México que estaba plagado en secuestros, en bandas organizadas que muchas veces rebasaban a la propia policía y el conocimiento y la investigación que podía hacer la policía, y que hicieron fortunas y aterrorizaron el país con secuestros masivos. El de Fernando Martí, el de Gallo, el de Pedro Galindo, el de Isabel Miranda de Wallace, vaya, secuestros que realmente ponían en la palestra de la discusión si México era un lugar seguro o no era un lugar seguro. México con mucho miedo, pero lo que hay que entender del secuestro es que te deja secuelas de por vida. Quizá quienes secuestran creen que no está tan mal el delito, porque tras hacer el perfil de secuestradores y trabajar con 900 secuestradores, como lo hice cuando trabajaba en la Coordinación Nacional Antisecuestro, me di cuenta que los secuestradores, teniendo control de las víctimas, sabiendo que quizá no les iban a hacer nada, o quizá sí, no les parecía un delito tan grave. Como alguna vez me dijo Daniel Arismendi, el mocha orejas, no les quité nada que no podían rehacer, que les daba un estilo distinto de vida, una especie de Robin Hood. ¿Así se sienten alguno de ellos? ¿Quién sabe? Pero lo que sí podemos decir es que las víctimas y las sobrevivientes de secuestro en este país tienen secuelas de por vida. Vamos a escuchar este primer capítulo de esta temporada especial, La otra cara de penitencia. Bienvenidas. Hoy estoy muy emocionada de estar con una mujer que quiero, que admiro, una amiga querida, que conocí hace unos años, y para mí conocerla fue increíble porque la capacidad que tiene esta mujer de resiliencia es una cosa que pocas veces se ve en víctimas o en sobrevivientes, y que creo que es sumamente necesario. Así que gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Sé que el secuestro es un tema complejo y por eso estamos en este formato, lo cual me encanta. Y lo que más me encanta es que no lo estás haciendo anónimo porque qué miedo, porque no vayan a ver tus secuestradores, o porque no quiero que la gente me identifique como una vieja que secuestraron, porque soy mucho más que eso, ¿no? Esa es tu respuesta, y eso me encanta. Entonces, yo sé tu historia, pero mucha gente que nos está escuchando no. Entonces, si podemos empezar por ahí y luego me voy a ir hacia cuando fuimos a que conocieras a secuestradores en la cárcel y todas las cosas que hicimos, te lo voy a decir. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Pues ¿por dónde te empezaré contando? A mí me secuestraron en el 2007. Yo tenía 17 años. Fue en noviembre del 2007. ¿Quieres que te cuente Claro. todo? Sí, el inicio de cómo me agarraron, tal. Yo iba a mi escuela y yo tenía mi coche. En ese entonces mi papá me acaba de regalar una camioneta para que me fuera a la escuela. Y era el cumpleaños de una de mis mejores amigas. Y pues ya, agarré mi coche, me fui. Curiosamente yo no me sentía muy bien. O sea, como que algo en mí no quería salir de la casa, pero tenía que llegar esos temprano. Feelings que te dan de cosas que van a pasar, está muy cabrón. Está cabrón. Y sí, porque además me acuerdo perfecto que salí de mi casa, agarré el pastel
del refrigerador para el cumpleaños de mi amiga y salí y sentí un frío muy distinto, que no tiene nada que ver con magia ni nada más hacía un frío de noviembre. Y me regresé por la chamarra más caliente que tenía. Yo iba con una playerita cualquiera. Entonces, pues ya iba a la escuela como con todo el desánimo del mundo. Y el camino a mi escuela eran por callecitas muy chiquitas. Entonces, pues tomé el camino de siempre y de repente vi un coche que ya había visto otras veces, que era un Mercedes blanco, además, un coche lujoso. Y lo vi parado como en batería, era un cruce, y lo vi en batería como tapando una de las salidas, ¿no? Y me acuerdo perfecto que pensé, dije, qué raro que está haciendo ahí. Bueno, pues no sé, bajé a ver el pastel y en eso se metió una camioneta. Era como una van que yo recuerdo era verde, pero no estoy segura. Y pues nada, de repente alcé la mirada y bajaron, no sé, yo tal vez eran 10 personas, tal vez eran menos, no tengo ni idea. Y pues traían pasamontañas, armas largas, llegaron a romperme el cristal de mi coche y ya pues con groserías, bájate, hija de tu puta madre, te vamos a secuestrar. No es cierto, me dijeron, venimos por tu coche, es nada más un asalto. Entonces yo agarré mi maleta, mi maleta de la escuela porque traía celulares y tal, y a la hora de bajarme del coche para irme hacia el otro lado donde estaban ellos, pues me agarraron entre varios y yo estuve, para mí fueron los minutos más largos, estas imágenes como muy fraccionadas. Les di batalla muchísimo, me tuvieron que dar un cachazo en la nariz y pues ya de ahí perdí por completo la conciencia y de repente ya estaba dentro de la camioneta. En una parte de atrás me patearon la espalda. O sea, como que estos momentos fueron los de más violencia. Y de ahí fue curioso porque una persona que me agarraron las manos por atrás y una persona que me iba sacudiendo las manos del vidrio y de las ramas porque yo me agarré de unos árboles que estaban en el pasillo, como para haciendo como esta batalla. Me iba sacudiendo las manos y como que había una cosa que me calmó del contacto con esta persona. No tengo ni idea qué era, pero yo me empecé a sentir un poquito más relajada. Me iban diciendo que me iban a soltar, que era por el coche, que había hecho mucho desmadre, iban hablando ellos en clave, con música electrónica muy fuerte. Y no, pues ahorita te vamos a bajar, te vamos a llevar a unos hospitales que están por la zona, tal. Y me iban dando vueltas y vueltas y vueltas y pues de pronto sentí como paró la camioneta y se abrió el riel de la camioneta y antes de esto me dijeron que si me veían, que si nos agarraba una policía, que yo dijera que iba con ellos, que éramos amigos. Y pues ya cuando abrieron el riel entró una persona y me dijo mi nombre, ¿cómo estás? Con mucha seriedad, pero también con mucha... A mí algo de su voz me dio como calma. Me dijo, esto es un secuestro, vamos a cobrar un dinero por ti, en cuanto tus familiares paguen, te vamos a soltar. Aquí no te va a pasar. Desde el principio me dijeron, no te va a pasar nada, nadie te va a tocar, nadie te va a violar, no te vamos a cortar nada. Me pusieron un costal en la cabeza, me bajaron. Y de ahí como que los momentos empezaron a ser muy fraccionados. Había varios hombres en el cuarto, más bien puros hombres, yo estaría casi segura. Me preguntaron pues, como todo el tema familiar, nombre de mis papás, que si sabía lo que era, que si me había pasado otras veces. Y pues lo curioso de esto es que sí, en mi familia ya había habido varios casos de secuestro y de intentos de secuestro. Entonces yo pensaba que ellos eran los mismos que habían secuestrado a mi abuelo 2 años antes.
Y pues bueno, de ahí pues ahí empezó una larga historia de cautiverio. Fueron 72 días los que estuve secuestrada. Me ofrecieron de tomar, me pidieron que comiera. Ese día me quedé dormida. Yo no sé si me dieron algo, porque me dieron como un vasito de agua. Y me quedé dormida de que habrán sido como las 10 de la mañana, porque esto pasó a las 7. Supongo que esto habrá sido a las 9, 10. Y me quedé dormida hasta las 7 de la noche. Sí, seguro, porque dormirte durante el día también no era algo que hace una niña de 7 años. No, por supuesto que no. Sí, yo estoy segura que me dieron algo. Me desperté así como medio... En otro canal. Sí. Sabía perfecto dónde estaba, sabía lo que estaba sucediendo, pero pues sí, como... Yo estaba espantada por qué me había dormido tanto tiempo, ¿no? O sea, como que no era un lugar seguro para echar una pestañita, ¿no? No, y tampoco te da sueño a las 10 de la mañana, ¿estás de acuerdo? Por supuesto que no. Y pues ese mismo día, el primer día me vendaron, me limpiaron la cara porque pues con el cachazo yo creo que me rompieron la nariz, me salió muchísima sangre todo el camino, me limpiaron la nariz, me hicieron una colita de caballo y me vendaron. Y de ahí pues estuve en un colchón todo el tiempo, me dijeron como las reglas muy específicas, no me podía parar, me tenían que acompañar al baño. Me presentaron a las personas que me iban a cuidar, como que me las fueron presentando poco a poco. No fueron las 3 personas de golpe, sino como que un día uno, otro día otro. Y pues yo hice mucho contacto con uno de ellos, que era la persona que más me cuidaba. Y cada vez que me tocaba me decía, te voy a tocar el hombro, me tomó la presión con el estetoscopio, me escuchó el corazón, como que fue mucho más cuidadoso que los demás. Había, yo creo que personalidades como muy marcadas de uno bueno, uno más o menos y uno desgraciado, ¿no? Good cop, bad cop. Sí. Para justo. generar el ambiente violento que se necesita para mantenerte sumisa. Sí, exacto. Y yo me enganché muchísimo de él, de esta persona que me cuidó y que fue tan cercana a mí, porque además en algún momento empezamos a dormir juntos, cada quien en su colchón, pero él me empezó a decir como, pues me voy a dormir aquí, y nos quedábamos platicando hasta las 4 de la mañana. En algún momento yo me reía con él. También lloraba muchísimo con él y él siempre me decía como, usaban mucho esta frase de yo te doy mi palabra, que si te doy mi palabra es lo que se va a hacer. Y su palabra era que no me iba a morir, que yo iba a salir. Ellos calculaban que por ser mujer y por ser la chiquita de mi papá y tal, pues todo se iba a concluir en una semana. Y pues no se concluyó en una semana. 3 meses. Sí, 2 meses y medio, específicamente. ¿Cómo sobrevives sin saber qué te espera el siguiente segundo y sin ver? ¿Cómo, viéndolo hoy en retrospectiva, cómo es esa sobrevivencia? No sé, porque... Bueno, ahora han pasado muchos años y he contado esta historia muchas veces. Lo tengo como muy trabajado, entonces pienso que es un poco distinta la perspectiva que tengo hoy a la que esa niña de 17 años tenía. Pero recuerdo como que había una seguridad, había una confianza que no sé de dónde venía, porque, repito, no era algo como mágico, pero como que fui entendiendo que no me iba a morir. Como que en ese momento no me estaba muriendo, ¿no? Y con eso era suficiente. O sea, como que en ese instante no me estuvieran... Te acoplaste. Fue, no me voy a morir, esto es parte de... De hoy, ahorita, en este momento no me estoy muriendo. En ese momento no me están
amenazando, en este momento no me están violando, en este momento no está pasando nada de eso, pero te digo, este proceso mental no estoy segura que yo lo tuviera en ese instante, pero era algo un poco más de supervivencia, como más natural. Ahora hoy lo entiendo así. Y sin ver, pues, es increíble lo que... Esta es mi parte favorita del secuestro, la verdad, es que no haber visto durante 2 meses es un reto... Pues bueno, durísimo, horrible también. Porque no te quitaron la venda durante... No me quitaron la venda ni una vez. Una vez, esta persona que fue muy cercana a mí, de Año Nuevo me dio el regalo de quitarme la venda y de lavarme el pelo. Porque obviamente no me bañé en los 72 días. Y esa fue la única vez como que de descanso que me quitaron la venda y que yo me pude ver en un espejo en el baño. ¿Que fue como la mitad del cautiverio? Sí, porque fue el 31 de enero, de diciembre, perdón. Y yo salí el 31 de enero, un mes antes. Sí, la mitad justo. Un poquito, ya había pasado un poquito más. Y sí, fue durísimo verme en el espejo, fue durísimo volver a ver, aunque estaba obviamente el baño a obscuras para que yo no pudiera reconocer nada, pero había algo en mí que podía enfocar muy poco y fue raro verme en el espejo. Aparte de verte después de un mes sin bañarte. Ajá. Entonces seguramente tu aspecto era otro. Era otro, sí, era completamente otro y como que mis ojos además no fijaban bien la vista, entonces... No sé, regresando a tu pregunta de cómo se vive un secuestro sin ver, pues es increíble como lo que van haciendo los sentidos. Es algo espectacular. El olor, cómo empecé. Yo ya sabía quién había entrado por cómo olía. ¿De qué entrara? De que entrara. Ya sabía que entraba uno u otro o el otro desgraciado. Sí, como que también empecé a encontrar mis mañas. En algún momento, cuando me empezaron a dejar sola, supongo que ellos pensaban que esto iba a durar menos. Y entonces cuando se empezó a alargar, me empezaron a dejar momentos, lapsos mucho más... digamos, yo me sentía abandonada porque habían estado conmigo todo el tiempo. Entraban a chismear, a cotorrear, a platicar. Como que algo de mí les causaba mucha... Pues... Sí, como que me preguntaban muchas cosas de mi vida. Estaban como muy curiosos. Estaban muy curiosos. Y yo de ellos, ¿no? Yo les preguntaba de la misma manera. ¿Te contaban? Sí, me contaban sus historias, que cuando yo salí estaba fascinada porque traía un montón de historias que contar al mundo y me dijeron todo el mundo como, no son verdad. Ninguna de estas son verdad. Esto fue un duelo para mí, o sea... Fue muy duro como enterarme o no sé ni siquiera si fueron verdad o no, pero sí fue pues complejo saber que chance todo el tiempo lo que yo viví fue un poco una mentira. ¿O tu verdad? Ajá. Para mí ha sido mi verdad. También una de las cosas que me dijeron es que yo tuve esta cosa del síndrome de Estocolmo. Y para mí no tuve el síndrome de Estocolmo. Estoy segura que no. Y creo que Esta es una discusión que hemos tenido antes, ¿no? Sí. ¿Y cuál fue la conclusión que tuvimos cuando lo hablamos? ¿Sí o sí no? Que no, que súper no. O sea, como... Sí siento que tuve una relación cercana con esta persona, pero no... A ver, si me dijeras hoy si esta persona está muerta o está en la cárcel o está recibiendo su castigo, yo estaría muy feliz con que sí. Y desde el día 1 que salí, hubiera estado feliz con que recibieran un castigo o la consecuencia de sus actos, ¿no? Sin embargo, era una persona que, pues sí, como era mi lugar seguro ahí. Es que sobreviviste, ¿no? Entonces encuentras con lo que tienes. Ajá. La manera, es como cuando una mujer maltratada dice, sí me pega, pero no mucho. ¿No? O sea, es como, ¿cómo normalizo la situación en la que estoy? Porque no me puedo salir. O sea, físicamente estoy en posibilidad de salirme. Entonces, ¿cómo hago de esta escena una escena no tan grave? Sí. Fíjate que a mí me gusta mucho escribir y llevo varios años escribiendo esto.
Un libro increíble que llevamos 10 años tratando de que salga. Es que lo reescribí. O sea, cuando te conté, lo volví a escribir ahora y ya está ahora sí por acabarlo. Y justo hoy estaba revisando unos pedazos donde hablaba de él, de esta persona tan importante de la historia. Y había una canción de Enrique Iglesias en ese entonces que decía una cosa de un secuestrador. Uh-huh. Y cuando yo la escuchaba junto con él, los dos nos quedábamos súper tensos. Como que había algo que donde yo recordaba que estaba al lado de un secuestrador. O sea, que sí, muy bien todo, muy amable, muy lindo, pero, ok, este güey es un secuestrador, este güey me tiene aquí, no me deja salir. También en algún momento me empezaron a decir que me iban a regresar lo que ellos recibieran del dinero, que me lo iban a mandar en una bolsa a mi casa. Esto ya, obviamente, yo sí lo podía identificar como es la mentira más grande. O sea, ¿sí estabas consciente de ello? Sí, completamente. O sea, como que por eso yo digo, cuando salí, cuando me dijeron, nada de lo que te dijeron es verdad, yo decía, no estoy segura. Porque estas cosas yo sabía que eran mentira. Y no nada más eso, pero yo no estoy tan segura que sean mentira las que te dijeron. Porque esto tú y yo lo hemos hablado, pero el secuestrador, la gente piensa en el secuestrador y dice, es como gran hijo de puta que sí es, ¿no? Uh-huh. Pero como loco que no tiene compasión alguna, y todos los secuestradores son iguales. Uh-huh. Y yo he hablado y conocido muchos secuestradores. Yo hice el perfil de secuestradores cuando tenía 24 años. Trabajé con 900 secuestradores y algo que me llamaba la atención es la diversidad en los perfiles. Uh-huh. Había el hijo de puta, pero también había el que, para sobrevivir, había inventado una historia en la cabeza donde él no era tan malo. Uh-huh. Y para hacerse esa historia tenía que encontrar maneras de ser buen pedo en cautiverio, pero yo la ayudé, pero yo hice esto porque si se identifican como unas personas tan perversas y tan malvadas, les sobrepasa lo que ellos pueden sentir de sí mismos. Claro. A diferencia del mocha orejas, por ejemplo, que Daniel sí te dice, no, así... Y, o sea, Daniel, yo me acuerdo que me dijo, y cuando yo no interactuaba con las víctimas, pero cuando había que cortarle las orejas, yo iba a cortárselas porque me encantaba yo cortarle las orejas. Uh-huh. Y hay gente con una maldad así como muy pura, y hay gente que en una situación jodida encuentra la manera de no ser tan jodida. No sé si eso siquiera hace sentido. Justo me viene a la mente un evento ahí, que para mí ha sido también muy complejo acomodar, porque pensando en esta persona que me lavaba la cabeza, que me hacía masajes en las manos o luego en los pies, porque yo estaba muy cansada de no moverme. Suena raro, pero... No, te duele todo. Duele el cuerpo de no moverlo. Y esta misma persona era un sábado, y los sábados como que yo pienso que no estaban los jefes, o no sabían que no iban a llegar los jefes. Fin de semana es familiar. Uh-huh. Y entonces como que ellos estaban más laxos en su comportamiento. Y me dejaban más tiempo sola, y en un momento entró él, borracho, y yo estaba acostada boca abajo, escuchando la televisión, y de repente se empezó a acercar más de lo que se acercaba. Y entonces como que sentí el peso de su peso en mi colchón, y me dijo como en la oreja, se acercó a mi oreja a decirme que si alguna vez había matado yo a un gato, porque se sentía delicioso sentir como dejaba de respirar, lo mataba con las manos. Entonces yo me quedé como... Psicópata. ¿Qué está pasando? Porque después de esto se acostó encima de mí, yo boca abajo, él se acostó encima de mí, y no tengo un recuerdo de sentir ninguna cosa erótica, pero estaba muy extraño, y era la misma persona que me había lavado el pelo, que me cuidaba como si fuera una niña chiquita, que me llevaba chocolates, que hacía cosas escondidas para hacer más buena onda, ¿no? Y era la misma persona que me hablaba de matar a un gato con las manos, y me estaba faltando al respeto al acostarse encima de mí, porque él sabía que era una de las reglas. Perverso.
Sí. Entonces, esto ha sido, por ejemplo, muy, muy raro para mí acomodar, pues, que sí, que esta dualidad del secuestrador, que pues era malo, me tenía secuestrado. Pero es No me como cuidaba. es como la estrategia del psicópata, ¿no? O sea, el psicópata es manipulador Ujú. del libro. Y para llevar a cabo esas manipulaciones, es como, déjame te doy el dulce, Ajá. Ujú. pero esta es mi verdadera identidad. Ujú. O sea, soy un hijo de puta, realmente, pero déjame te doy el dulce, ¿no? Sí, Y son muy así esos güeyes. sí, sí, muy, muy O sea, son raro. tipo un Ted Bundy. Ujú, Tú ujú. escuchas los testimonios de las novias que lograron sobrevivir Sí, y dices, ¿qué, güey? O sea, el más detallista, el más, o sea, tenía las familias babeando por él, así, asesino serial. sí. A mí me tenía enganchada en, que era lo que te digo, mi lugar seguro él. Entonces sí. Y en cambio los otros eran más burdos, era más obvio que eran secuestradores y que me tenían ahí por un intercambio Y eras un producto en ese y momento. ya. Y me iban a cuidar porque me tenían que cuidar. Cuando entró uno de ellos, lo cachó, acostado encima de mí. Supongo que tenía como un rango mayor. Y, y lo corrió, lo maltrató, le gritó cosas horribles. Se acercó a mí a preguntarme si yo estaba bien, ¿no? Como que estaba más pues, en lo que ellos dicen que es su trabajo. Claro. Aparte en una era donde 2007 fue la era de los secuestros en México. O sea, habían cantidad de bandas profesionales, Sí. ¿no? Porque mucha gente no entiende la diferencia entre... Luego vino el secuestro express y el secuestro express luego no estaba tipificado como secuestro y luego lo tipificaron como secuestro. Entonces la gente decía, bueno, pues ya, entonces llevo a esta vieja a la casa de mi tía y ahí veo cómo me las arreglo. Si igual ya tengo la sentencia encima, pues... Y esos eran los más peligrosos porque no tenían ni puta idea de lo que estaban haciendo. Pero justo 2000, entre 1994, 95 hasta 2012, 14, habían bandas organizadas, que yo te puedo decir que incluso bandas tan organizadas y con tanto conocimiento que la policía no podía, o sea, su inteligencia y su habilidad operativa era mayor a las capacidades de la policía. Y eso está... O sea, eso me parece que es una pinche locura. Y no nada más eso, pero la policía misma, se empezaron a ver muchos infiltrados, no infiltrados, pero policías que pertenecían a estas bandas de secuestradores. Porque hay una parte como consciente de decir, o sea, si yo sé que no te voy a hacer nada y nada más quiero dinero por ti, si yo lo tengo consciente y me voy a dormir todos los días, tú no lo tienes consciente, tú no sabes si en un segundo no te van a matar. Pero esa persona que sí lo siente no ve el secuestro tan grave. No lo ven como lo vemos los demás. Entonces, los policías incluso decían, güey, es el negocio perfecto. Tengo el acceso a, si denuncian, yo estoy de este lado, me llevo una muy buena lana y... güey, No le está no pasando le está nada. pasando nada, o sea, no, tantito unos días y se acabó. Sí, y incluso muchos secuestradores te dicen, o sea, ni siquiera le quité nada que no podrían rehacer. O sea, no es como si los dejé en la calle, o no es como si... Entonces, incluso bajo esta como ideología medio Robin Hoodesca, ¿no? Como de... O sea, varios me llegaron a decir, pues, es que nunca les quité nada que no les iba... O sea, ¿tú crees que con los que yo les quité les iba a hacer una diferencia en su estilo de vida? O en su no sé qué. Es una manera de justificarse muy cabrón. Sí. Muy cabrón. 72 días. 72. ¿Cómo fue salir de un cautiverio de 72 días? Ahí empezó... Eso fue complicado. Yo ahora digo que yo no dejé de estar secuestrada el día que salí. No. Y me ha tomado muchos años entenderlo. Como que me pasó... Bueno, cuando salí de entrada fue pues los mejores días, ¿no? Como hay una cosa de
toda la atención estaba en mí y era lo que necesitaba también. Doctores, esto, pero la familia, pero te quieren ver los amigos, pero esto. De entrada, el momento en que me dejan, que me dicen cuenta de 1000 para atrás y no voltees y no sé qué y tal, y no te subas a cualquier taxi. Y yo ¿Te dieron dinero por el taxi? No me dieron nada. Okay. Mis papás mandaron dinero, hicieron como todo lo que pidieron, pero no me dieron nada. O sea, duras penas me regresé con mi ropa, porque me cambiaron la ropa. Y cuando salí me acuerdo que lo primero, o sea, cuando yo dije, pues ya tengo que alzar la vista y ver si me van a matar o no. O sea, como que yo tenía la idea como, aquí me voy a morir, en ese momento sí me voy a morir. Y entonces estuve contando y conté de 1000 para atrás y de 1000 para adelante y volteado y al revés y recé. Y en algún punto dije, es momento de alzar la vista. Y cuando la alcé, o sea, es el momento como de más, supongo como más duro, porque es la verdad, ¿no? De no me voy a morir en este instante, no hay una persona señalándome con una pistola. Y pues de ahí empecé a caminar como podía, pues porque no había caminado en 2 meses y medio, entonces sí, el cuerpo no me daba las piernas también, y llegué a mi casa, tomé un taxi. Sí, estabas debilísimo, con músculos seguramente. O sea, estaba flaquísima, no estaba flaquísima de que me tuvieran mal comida, pero pues de no hacer de nada. No moverte. Uh-huh. Y además no veía bien. Como que si hubo algo con lo de la vista, pues que no podía ver bien. Y llegué a mi casa y me organizaron una fiesta como a los 2 días. Y yo me acuerdo que no sabía ni siquiera qué ropa ponerme. Como que pues, yo veía mi closet y decía, esta ropa ya no es mía. Ni siquiera sé qué me gusta ponerme. No tiene nada que ver con la moda, ¿no? Como que yo sentía que eso ya... De hecho, cambié todo mi closet. Tuve una de mis mejores amigas, me ayudó muchísimo porque ella me prestaba su ropa, me decía, ella me armaba los outfits. Los outfits, exacto. Y me armaron una fiesta con mis 2 familias y eso estuvo increíble. Pero yo lloraba, o sea, yo estaba o sea, todos estaban felices en mi casa y yo en la mesa lloraba. Ya al final, o sea, yo también estaba muy feliz, pero en algún punto lloraba porque decía, ¿cómo se sigue la vida? ¿Dónde están estos güeyes con los que estuve tantos días? ¿Dónde estarán? Me preguntaba muchísimo qué estarán haciendo, dónde estarán, pensarán en mí, los irán a agarrar, ¿no? O sea, como que... Y yo lo que sí hice fue como, pues ya a la escuela, al día siguiente, o sea, digo, no al día siguiente, pero me tomé tal vez 2 semanas y retomé la escuela a mitad de año. Y pues me cambió la vida por completo porque ya no podía salir, ya no podía hacer muchas cosas. Me tardé en manejar tal vez 2 años. En manejar sola, porque sí puedo manejar acompañada. Y estaba yo en el último año de prepa, entonces como que me perdí muchas cosas de este último año que es padrísimo, la prepa. Y yo estaba, no es nada más como muy dentro de mí, pero también muy decidida a que como que no me iba a destrozar la vida, ¿no? Como, pues ya estaba fuera y lo que siguiera. Me acuerdo mucho que ellos me decían como, no vas a volver a comer lo que me daban de comer, que era huevo, quesadillas y tacos. Y me acuerdo y atún. Y me acuerdo perfecto que dije, yo voy a comer huevos, quesadilla, tacos, atún toda mi vida. O sea, no... Si ustedes no van a decidir nada de mí. Y pues así fue poquito a poquito. Tenía ataques de pánico de vez en cuando. A veces creía que la gente me estaba persiguiendo. De hecho, varias veces le llamé a la policía, que la gente que estuvo como involucrada con mis papás y todo esto, me dieron sus teléfonos para cualquier cosa. Y yo de repente les hablaba y me vienen siguiendo, pues nadie me venía siguiendo, ¿no? Como
con mucho, pues, estrés postraumático. Me acuerdo perfecto también que un día entré a una tienda de estas, un Seven, o sea, y entraron estos hombres para sacarla del dinero con armas. Y me quedé paralizada y nada más le dije a mi mamá, sácame de aquí. O sea, no me puedo quedar aquí, por favor, sácame. Nos van a hacer algo estas personas. Y así, pues tuve diferentes momentos que yo creo que el primer año fue lo más complicado. De ahí, no sé con qué valor me fui 6 meses sola a Europa. O sea, agarré un vuelo y me fui sola a conocer a una familia que no conocía. ¿Te sentiste más segura fuera de México? No, para nada. O sea, fue una idea horrorosa. O sea, la pasé, pues, no fatal, pero... no era lo que se necesitaba. No era lo que necesitaba en ese momento. Pero como que tenía mucha necesidad de demostrar que yo estaba bien, o sea, que no me habían hecho, no me iban a destrozar, ¿no? Como... sí, no iban a impactar en tu vida como ellos querían. Tú ibas a tener control. Como que estaba muy bueno, ¿y qué más sigue? Ok, ya pasó esto, ¿y qué más? ¿Cómo le voy a hacer para qué más? Con todo y el miedo, porque esto no tiene nada que ver con que no tuviera miedo. O sea, yo salí a la calle con terror, tenía muchísimo... Los jueves, que fue el día que me secuestraron y el día que me soltaron, yo todos los jueves durante un año pensé que me iba a pasar algo. Como que en los jueves decía, híjole, a ver este jueves, ¿qué pasa? Y si me ponía una ropa del color que me había puesto, tenía muchísimo miedo porque pensaba que eso me iba... sí, que estabas atrayendo la maldad. Sí, ¿no? sí. No, un estrés postraumático nivel... máximo. ¿Denunciaron? Se persigue. Sí denunciaron. Pues como llamaron, como estuvo la policía involucrada, sí, tengo entendido que sí. Tengo un recuerdo muy vago de que me hicieron a mí una como entrevista y yo conté todo cuidando y sin cuidar a estas personas, pero no estoy segura, o sea, como que ya nadie de mi familia se acuerda de esto. O sea, yo les pregunto y es como, no me acuerdo, no sé qué pasó. Entonces, sí denunciaron, pero nunca se siguió. No, mi papá, en algún punto dijeron como, tiene que ir a hacer careos. Y mi papá dijo, yo ya no quiero que esto siga, no la voy a exponer a que se vaya a meter ahí. Me preguntó qué quería yo y lo dejé como en él. Y yo creo que si me lo hubieran dado a escoger a mí hoy, decidiría que súper denunciaran y se hiciera lo que se tuviera que hacer. O sea, de alguna manera, a ver, no que te arrepientas, ¿no? Porque uno hace lo que puede con lo que tiene en el momento en el que hace las cosas, pero si hubiera vuelto a pasar, hoy sí estarías en una lucha de justicia y yendo a los careos que sean necesarios y yendo a declarar las veces que sea necesaria. Sí. No por una cuestión, no como en esta palabra que utilizaste, lucha. No me gustaría estar en una lucha de nada porque la lucha la tuve conmigo. Uh-huh. Pero me hubiera encantado que se hiciera justicia. Me hubiera encantado que... saber que hoy tus secuestradores están en prisión, por ejemplo. Me encantaría saber que esto que estoy diciendo no hay posibilidad de que lo escuchen y si lo escuchan no pasa nada. O igual, ¿y si están en la cárcel? Igual sí. Y por otros motivos, sí. Es muy probable. Sí, es probable. Muy también. probable, o sea, es altísimamente probable. Porque al final la lucha en contra del secuestro, con la ola de secuestros que hubo, especialmente en esas épocas que era gente muy poderosa, ¿no? Fernando Martí, Alejandro Martí, Gallo, Wallace, María Elena Morera, o sea, fue la era de como mucho ruido en materia de secuestro. Se crearon por primera vez las unidades especializadas contra el secuestro, se hicieron así como instituciones cuya único objetivo era el combate al secuestro puntualmente en México, y sí arrasaban. Hasta hay un chingo de gente inocente por secuestro en la cárcel porque era tal la necesidad de armar banda que decían, a ver, aquí están estos 3 cabrones que sí sabemos que sí secuestraron, y métele estos 5 y abrimos una banda de 8.
Y a mí eso fue algo que me impresionó muchísimo cuando hice el perfil de secuestradores, porque estuve con tantos secuestradores que yo les decía, pero a ver, tú sí, yo sí secuestré, yo sí mutilé, yo sí. Y los que me decían eso, yo les decía, de la banda con la que estás hoy, o sea, tus causas jurídicas, ¿quiénes neta sí estuvieron involucrados? Ah, no mames, somos 8 y somos 2 que neta sí somos de la banda. Los otros güeyes en mi vida los había visto. Yo me acuerdo que llegaba y le decía, en ese momento a Renato Salcerena, mi jefe, yo le decía, te lo juro que... Y me decía, ¿sabes qué? Todos te van a decir que son inocentes. Le decía, no, es que no me están diciendo que son inocentes. Te lo juro que al que me dice que es inocente, no le estoy preguntando esto. O sea, le estoy preguntando al que sí te está diciendo que sí tuvo que ver y que se conoció a sus compas causas el día de la audiencia que se los formaron al lado, güey. Y cuando salió la película, no sé si la viste, la película esta de Duda Razonable. No. No, la tienes que ver. No la vi. ¿Viste Presunto Culpable? Sí. Sí. Es del mismo, de Roberto Hernández. De hecho, el hoy secretario de Seguridad del Estado de México fue abogado de 4 supuestamente secuestradores. Sí la vi, creo que sí. Sí, fue un golpazo de 4 chavos que los acusaron por secuestro y nada tenían que ver los 4 chavos. Hoy hay una crisis en el sistema penitenciario de mucha gente en Tabasco. Sí, claro que la vi. De mucha gente inocente en la cárcel por el delito de secuestro porque fue tal, pues Florence Cassés, o sea, como que fue tal la necesidad de arrasar y de decir, miren, mexicanos y mexicanas, como sí estamos haciendo algo para combatir este delito. Y hicieron un cagadero con el sistema, pero sí se llevaron a muchísima gente. También, o sea, sí hubo una limpia. Muy cabrona, muy cabrona. Pues yo no sé, o sea, si ellos estuvieran en la cárcel Estarías ok. Estaría muy bien. A mí cuando te conocí me impresionó muy cabrón que te acercaste a mí y me dijiste, llévame a la cárcel, como que me da mucha curiosidad, necesito ver un secuestrador, como ya no vendada, pues necesito como que... Y me identifico mucho contigo porque al final mi familia también vivió por un secuestro. Después nos enteramos que fue un autosecuestro, pero se vivió en secuestro, pues, de este lado. Y yo me acuerdo cuando entré a la cárcel por primera vez, yo decía, necesito ver un secuestrador. Porque en mi cabeza, los que hablaban por teléfono eran estas cosas como con 2 cabezas, 6 brazos, así unas, ¿no? O sea, me imaginaba estos monstruos, güey. Y cuando me tocó convivir con un secuestrador por primera vez, yo tenía como 20 años, y yo vi un güey normal, o sea, como cualquier persona, ¿no? Sí. Y cuando tú me dijiste, quiero ponerle cara, y sí dije, güey, qué cabrón, ya, qué duro. ¿Por qué? ¿Cómo fue tu experiencia de ir a la cárcel y ver secuestradores? Desde este lugar. Sí, fue... La verdad que era algo como que necesitaba. Esto que dices es muy cierto de... Necesito ponerle cara a... ¿Quién es esta persona que me pudo haber tenido así? ¿No? O de quién es esta persona que no sé, que me obligó a tocar su pistola a la mala, ¿sabes? Como estas cosas más violentas. Y pues creo que lo que más me quedé de esa vez que fuimos a la cárcel fue del secuestrador que pedía perdón. O sea, tengo imágenes y como recuerdos de muchas cosas, pero la que así, me acuerdo que hasta se me puso la piel chinita cuando, cerró él la entrevista diciendo que pedía perdón a sus víctimas. Y para mí eso fue importante porque yo creo que nunca los he odiado a las personas que me agarraron. Y los odio un poco más cuando escucho a mis familiares, ¿no? No tanto por mí. Por ellos. Exacto, cuando me cuentan cómo se quebró mi papá, cuando mi mamá se pone a llorar, cuando le leo mi cosa del libro. O sea, en esos momentos es cuando sí los odio más. Pero por mí misma, realmente no siento un odio hacia estas personas. Y fue muy reconfortante saber que
que sí, que algo en mí no está mal en odiar a una persona, porque también hay quien pide perdón. Y también hay quien se arrepienta. No, no cura mucho, no salva mucho, pero sí mejora. Sí mejora la situación. No repara el daño completamente, pero sí no, pero creo es parte que... de la justicia y es parte de... Sí, de ir superando Sí, un algo traumático. sí, también saber que hay gente secuestradores en la cárcel es... ok, sí hay algo que pasa dentro de este país tan terrible, tan Sí, violento. no es impunidad al 100%. Exacto. O sea, para mí también eso fue importante, como cuando íbamos por las celdas y preguntabas, ¿tú por qué estás? Y tú por qué... Y había muchos por secuestro, que dicho por ellos, ¿no? Yo decía, bueno, pues sí hay, sí pasa, sí se cumple en algún momento una ley, sí hay justicia. Una de las cosas que hablaba con un familiar es que acaban de sentenciar a unos de los de mi abuelo. Uh-huh. Y me habló para contarme específicamente a mí. Y él nadie lo supo, pero yo me quedé llorando en mi oficina de sí existe la justicia. En algún lugar de este universo, de este planeta, del mundo, sí existe la justicia. Qué necesario es ese sentimiento para cualquier ciudadano y cualquier... Sí, cualquier persona al decir, güey, no salgo a la calle y me pasa algo y sí pueden haber consecuencias. Sí, y pienso que esto que digo puede ser un poco romántico, pero a la vez lo respaldo con que, quitándole el romanticismo, porque al final, a mí, en mi caso, no hubo justicia por mi caso específico, ¿no? Pero sí creo que en algún lugar y en algún momento llega como brochazos de justicia. Creo que lo dices muy bien, como brochazos. Sí. Si tus secuestradores estuviesen escuchando esto y por tu voz o lo que sea te reconocieran, ¿qué te gustaría que supieran? Que estoy muy bien. Estoy muy bien, que ha sido durísimo, pero que también, afortunadamente, porque salí, porque es una historia de mucha fortuna y de mucho, sí, suerte, pero que ha sido también una historia bien importante en mi vida y que he sido a partir de eso. O sea, no soy la secuestrada, pero sí he sido mucho a partir del secuestro. Sí, sobrevivir es entender que te tocó vivir algo que no pediste. Fuiste víctima en algún momento, pero hoy decides agarrar eso e integrarlo a tu persona y no te define, pero sí es parte de quién eres. Exacto, sí. Yo no sé, en algún momento estando ahí, me dejaron escribirles una carta a ellos, a cada uno de ellos. Claro, todo esto súper de, por favor no vayas a contarlo, Y yo no sé si esa carta ellos la guarden, pero me encantaría saber qué mamadas les escribí, o sea, como... ¿Te acuerdas o nada? A uno de ellos me acuerdo perfecto, que no era el que más me cuidaba, sino al más malo, o el que como jugaba Sí, bad cop. Le escribí que ojalá nos hubiéramos conocido en otro momento, que hubiéramos podido ser buenos amigos y que dejara de delinquir, que se lo pedía por favor. De hecho, cuando me fui, tuve un momento de abrazarme con cada uno de ellos, como... ¿Ah, sí? Sí. Eso no sabía, ¿sí? No sé si te lo había contado. O sea, llegaron a decirme... ¿Tú lo pediste o no, cómo? Ellos me dijeron, ya te vas, nos podemos despedir. Sí. Al que me cuidaba todo el tiempo, que era mi lugar seguro, ese lo llevaron antes y me inventaron que se había muerto. Y yo dije, bueno, pues ya se murió. ¿Qué hago? O sea, me acuerdo que se me destrozó el corazón un minuto. Y minutos dije, ¿qué más? Ya, Sí. Lo siguiente. Es que los vínculos que generaste al final fueron para sobrevivir, no es que Exacto. los querías o había una compasión real o había No. Estabas tú sobreviviendo y adecuando las herramientas para hacerlo. Tengo muy claro que las dos partes estábamos jugando
como parte, ¿no? Entonces cuando cuando regresa él, no me dicen que regresa, pero yo me doy cuenta que regresó por el olor. Entonces yo dije, claro que aquí está esta persona y ya, bueno, él después como a los 2 días pasó a despedirse, me agarró de las manos, me dijo que se tenía que ir, me abrazó, tal. Y el último día que ya me iba, que me quedé con las últimas 2 personas, sí, me dijeron, ya te vas, me arreglaron, me alistaron, me cambiaron la ropa porque todo el tiempo traje ropa de hombre. Me regresaron mi mochila, mis cositas. Me alzaron y me levantaron entre varios. Ya había otros hombres con los que no había estado. Y se acercó uno a decirme, bueno, pues ya te vas, no voltees atrás, te doy mi palabra que vas a llegar viva a tu casa. Un abrazo, o sea, sentir su cuerpo y el mío y el otro de la misma manera. El otro fue más seco, pero también un abracito así. Un abrazo, al final. Un abrazo, sí, o sea, nos tocamos el cuerpo. Pero no. ¿Cómo vivió tu familia el cautiverio, sabes? ¿O muy poco? Porque es otro secuestro. Sí. Es otro secuestro. Es otra historia. Me acuerdo una vez, cuando recién salí, una persona muy fría me dijo, tú no la pasaste tan mal como nosotros. Y en el momento me costó mucho trabajo entenderlo. Hoy lo entiendo. Hoy sé que sí no la pasé tan mal como ellos, porque yo sabía que como hoy no me estoy muriendo, ¿no? O sea, entiendo que ambos cautiverios son terribles, pero me parece que ni siquiera son comparables. Sí, son... Sí, son... A ver. ¿A quién quieres más? ¿Tu mamá o tu papá? No, exacto, tal cual. Sí. Tal cual. Sé que la pasaron muy unidos, pero pues horrible, o sea, mi papá sí, corazón destrozado, pues sí, destrozado, mi mamá igual. ¿Las negociaciones eran diario o no tanto porque se esperaban mucho en hablar? Porque eso me acuerdo que también hubo en ese momento periodos donde... Ellos me dijeron que el periodo más largo fue de una semana de silencio. Okay. Realmente no era tanto, Normal. no fue tanto. Normal. Sí, y creo que fue Navidad, o sea, por diciembre. Sí. No, eran las llamadas muy violentas hacia mi papá, o sea, como que me han contado un poco como que lo preparaban y esto de tienes que decir esto y te van a decir esto y te van a soltar, que ya la violaron, que ya le hicieron tal y así. Y sí, fueron llamadas pues violentas. Eso sí, nunca me han querido como enseñar las grabaciones y esto. ¿Te gustaría escucharlas? Me gustaría escucharlas solamente para saber si era alguno de los que estaba conmigo. Que lo dudo. Seguro no. Normalmente quien negocia es el jefe de la banda. Ajá. Y el jefe de la banda no... Nunca. O sea, igual y va y asegura que todo esté en orden y hace vueltas sorpresas y así, pero realmente no está en contacto con la víctima. Y es quien sabe. Y eso lo hacen mucho en estrategia porque pues, normalmente no se dividen por partes iguales, claro. Lo que se paga. Entonces, por ejemplo, los que te cuidan seguro ni siquiera supieron si se pagó, si no se pagó, cuánto se pagó y demás, porque les terminan dando así nada. Yo me acuerdo una vez entrevistando a un secuestrador, sí, parece que cobré 5 millones de pesos, algo así me dijo. Y yo, por ejemplo, ¿cuánto le pagabas a los que trabajaban? No, pues la que cuidaba como 7,000 pesos, la que así, pero una cosa de, güey, el 1%, ya sabes. Y me acuerdo muy bien porque hasta me dio impotencia de decir, por esa cantidad de dinero te rifaste a pasar el resto de tu vida en la cárcel, o sea, qué locura, ya sabes. Pero sí, seguro ni siquiera conoces o igual y dices sí, una vez fue el que me recibió o fue el que me preguntó el nombre de mi papá, mi teléfono. Exacto. Y cuando llegué, antes de que me dieran lo que me dieron, un señor habló conmigo a solas un rato
y nunca más lo volví a escuchar. Sí. Y seguro te preguntó sobre los negocios de de tu familia, te preguntó sobre... Este era otro, porque al principio sí me preguntaron todo y había, te digo, es cuando había más hombres y se sentía así pues sí, como que había mucha gente adentro. Y luego, pero este otro me preguntó otras cosas como más sencillas, como nada más me dijo como, esto va a durar poquito, una semana. ¿O te dio instrucciones? No, de las instrucciones fueron los que me cuidaron. Okay. Este nada más me dijo como va a durar poco, tú relájate acá en tu spa, aquí pues, pide sushi, pide lo que quieras de comer. Yo, sí. No quiero sushi, pero gracias. No se me antoja, justo no se me antoja. No se me antoja el sushi. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Gracias por compartir tu historia con nosotros, con quienes escuchan. Aparte de que eres una mujer súper resiliente y me encanta eso de ti, me parece importante que estas historias se conozcan, ¿no? Porque si bien ya pasaron como las olas de secuestro así en México, quién sabe si van a regresar, pero ya pasaron por ahora, qué importante que el mundo entero sepa que estas cosas pasaban en nuestro país y que no se olviden. Y para mí estos días que he estado intensamente entrevistando sobrevivientes de violencia, cada que entrevisto a alguien eso pienso, como qué bueno que tu historia va a quedar dicha, qué bueno que tu historia va a quedar documentada, qué bueno que tu historia, ¿no? Y que en 100 años volteen y ven estas cosas y digan, así, no mames, que esto pasaba, ya sabes, porque solo así vamos a no repetir. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias.